bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar acá. Bueno, hoy queríamos darle queríamos que Laura Mondino, la concejala, que viene teniendo proyectos sobre el eje de la charla que hoy vamos a hablar, que nos pueda comentar. Somos un centro de estudio, Nexo, para quienes no nos conocen. Así que Laura, si te querés acercar. Gracias por estar hoy acá presente en este evento que organiza Nexo, como decía Flor, que es un centro de estudio en el cual venimos trabajando muchos temas y muchos de los cuales también compartimos en el trabajo que venimos desarrollando en el Consejo, con varios proyectos que venimos llevando adelante en la temática de ambiente, de cambio climático. Y en esta oportunidad agradecerle a Valeria y a Gonzalo que se predispusieron para compartir con nosotros una reflexión de lo que en este momento precisamente está sucediendo en el Congreso Nacional, como es de público conocimiento, además de los hechos que están sucediendo afuera del Congreso. Creo que nos invita a poder reflexionar sobre el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país y el impacto o las consecuencias de lo que hoy se trata en el Congreso Nacional, sin lugar a dudas, nos va a repercutir en muchos ámbitos. Y el tema del ambiente, en la gestión en la gestión ambiental, es uno de los temas que nos preocupa, porque sabemos que lo que hoy se decida y de lo que se apruebe tiene que ver con lo que hoy vamos a reflexionar, cuáles son las propuestas de regulación en materia de gestión ambiental, que bueno, seguramente acá Valeria nos va a dar mayores detalles, y nos parece importante poder generar estos espacios de reflexión, porque estos temas son importantes que los podamos discutir en sociedad, que los podamos discutir con elementos, con herramientas, conociendo efectivamente cuáles son las consecuencias que esto puede tener en el país y tomar realmente conciencia de lo que significa. Entonces, lo que hoy está sucediendo en el Congreso nos parece muy importante poder replicarlo como espacios de conversación, de reflexión, de diálogo en estos ámbitos. Así que esta es nuestra apuesta, seguir compartiendo miradas, generando estos espacios de discusión política para construir entre todos las mejores ideas y proyectos para llevar adelante en nuestra ciudad particular, pero en este caso en una política nacional que sin lugar a duda va a tener efectos en nuestra vida cotidiana. Así que desde ya agradecerles, por supuesto felicitar a todo el equipo de Nexo, a la Comisión de Ambiente que un poco coordina a Gretel, que se puso al hombro la organización de este evento. Agradecerles a todos por esta presencia y que nos sigan acompañando, a sumarse a este espacio de participación que viene funcionando en muchas comisiones para volver a encontrarnos. Así que muchas gracias y esperamos verlos pronto otra vez, quizás discutiendo otros temas de esta serie de charlas que hoy inician en este centro de estudio. Gracias. Nosotros somos un centro de estudio que lo que apostamos es que sea un espacio de pensamiento y de participación y pensamiento crítico con otras personas, con otros referentes, por eso hoy como convocamos a otras personas que, bueno, nada, para que sea una discusión colectiva. Así que muchas gracias y bueno, arrancamos. Desde el eje ambiente, tenemos 3 ejes dentro de Nexo, uno tiene que ver con ambiente y hábitat. Pensamos esta actividad que en realidad es un ciclo de 4 charlas, hoy inicia con Vale y Gonza, que son 2 grosos, gracias por venir. Ahora lo voy a presentar con todo el set. Nosotros pensamos esta charla para pensar el espacio abierto, para pensarnos, como decía Flor, pensando el ambiente con otros, pero ¿qué es el ambiente? Y bueno, a raíz de esa pregunta
abrir la casa, abrir el espacio para que todos, todas y todes estemos adentro pensando esto, el ambiente, por eso llamamos a otros expertos que están por fuera de lo que es Nexo. Y esto se piensa como una charla abierta, cómoda, por eso hablamos de la copita de vinito, porque es relajado, siéntanse en la libertad. Si bien Gonza nos va a moderar y va a hacer preguntas y nos va a conducir y va a habilitar a la pregunta y a la respuesta, es interesante que todos podamos participar y este es el momento para preguntar eso que no nos animamos a preguntar en otro lado, que nos parece una pavada, porque entendemos que hay mucha información sobre el ambiente, sobre RI, sobre regulaciones, sobre lo que está pasando en este momento con mi ley, pero no está ordenada y no está al alcance de que podamos entenderla. Entonces, este es el momento para hacerlo, aprovechar estos dos grandes exponentes que tenemos acá, para sacarnos las dudas y bueno, esta es la primera charla, la que viene, que ya la presento, así los dejo tranquilos, es el 27, jueves, que tiene que ver con riesgo ambiental y ecofeminismo. Vamos a estar charlando esos temas, así que si les interesa, otra vez en la misma dinámica, copita de vino, hay algo para llenar la panza, que no nos agarre con la panza vacía, y poder discutir, charlar y construir desde eso, desde la discusión. También quería comentarles que de acá vamos a sacar un documento, seguramente que después vamos a estar publicando, así que bueno, cuanto más pregunten, cuanto más los interpele lo que se está diciendo, cuanto más interrumpan, más enriquece el documento, así que bueno, muchas gracias a todos, todas y todos por venir. Tengo machete porque nada, es mucho lo que hicieron ellos dos. Bueno, va a exponer Vale Berros de un estudio que viene haciendo sobre la temática, que ya, bueno, un poco estuvimos hablando, que es Ambiente en tiempos de Milei, retrocesos, RI y cambio climático. Ella es abogada, especialista en Derecho de Daños, doctora en Derecho, es investigadora independiente de CONICET y su especialidad es Derecho Ambiental y de la Diversidad Biológica. ¿Está bien? Me faltó algo. Y va a moderar Gonzalo Andrés, que es licenciado en Comunicación Social, Convención en Comunicación y Procesos Culturales, investigador adjunto de CONICET, está doctorado en Comunicación Social y su especialidad es Comunicación, Educación y Tecnología, así que bueno, muchas gracias por venir. Este primer encuentro de ciclo y vino, o vinito, que, bueno, me gustaría primero contar que los cafés científicos son una modalidad de divulgación de la ciencia que tienen 50 años, quizás, y que tienen como objetivo esto, poner en contacto personas que vienen del mundo de la universidad con personas que quizás no están ahí o no están informadas o no tienen un conocimiento experto sobre determinados temas. Entonces, la dinámica que se viene dando, y después, bueno, últimamente aparecieron otros, birra y ciencia, ciencia y vinito, etcétera. Se puede café y ciencia. Bueno, sí, mate en Entre Ríos. Yo trabajo en Entre Ríos y en Entre Ríos también estoy militando el mate y ciencia. Que ya hicimos un encuentro y vamos a hacer otro. Bueno, cuestión que la idea no es que esto sea una clase, no es que viene el docente a explicar un tema, sino que sea una conversación y poner en contacto personas que quizás vienen trabajando temas muy específicos, ella, no yo, sobre cambio climático y sobre crisis ambiental y puntualmente en este caso sobre las políticas a nivel nacional. Entonces, bueno, la idea sería justamente eso. Yo voy a hacer un par de preguntas, pero después voy a abrir a que conversemos, ¿está? Porque acá la doctora se nos vino con la Constitución en la mano, pero vamos a tratar de descontracturar eso. Vamos a ver cómo hacemos para vincular un poquito y que no sea tan... sí, por supuesto. Bien, todos sabemos que se está debatiendo la ley bases y... la ley bases de algo, y bueno, se pueden abordar de distintos temas. Nosotros particularmente vamos a trabajar un capítulo de esa ley, que es el RIGI, el régimen de incentivo de las grandes inversiones, y particularmente de la perspectiva de ambiente. Se puede pensar en términos de qué pasa en términos sociales, en términos económicos con respecto a ese régimen. Nosotros lo vamos a focalizar especialmente en el tema ambiental. Entonces, bueno, de todo esto que es la ley bases, nosotros vamos a focalizarnos en solamente un aspecto. Obviamente que van a quedar cosas afuera, pero bueno, vamos a profundizar en eso. Pero antes de pasar a hablar del régimen de incentivo a las grandes inversiones,
que van a llover las inversiones y nos van a salvar, por supuesto, vamos a hablar un poco del cambio climático. ¿Qué significa? ¿De qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático, de crisis ambiental o actividad antropogénica? Esa frase es buena, ese concepto es buenísimo. ¿Qué es actividad antropogénica? Bueno, vamos a comenzar primero con eso, hablando un poco en general para poner un contexto de a qué nos referimos con crisis ambiental, con cambio climático, y luego focalizarnos especialmente en lo que se está debatiendo ahora en el Congreso. Bueno, ¿llega acá? Sí, creo que llega. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y la verdad que está muy bueno que empiecen a desarrollarse estos espacios de distintos temas. A nosotros nos toca abrir, así que bueno, esperemos que salga bien y que se puedan seguir dando encuentros de este tipo sobre, bueno, temas ambientales y de otras características. Respecto al cambio climático, bueno, este es un debate muy viejo, pero ahora estamos en un momento muy particular porque estamos en un momento en el cual empiezan a aparecer negacionistas de este tema, de este problema. Pero para poner como un punto, digamos, que es muy simbólicamente importante sobre cambio climático, en los 90, en el 92, y ese es un momento bastante clave para el derecho ambiental en general, en Río de Janeiro se juntó Naciones Unidas en la Conferencia de Ambiente y Desarrollo. Esa conferencia viene desarrollándose, bueno, ahora está después de la pandemia no se desarrolló más, la última fue en 2012, también en Río de Janeiro. Pero en 1972, cuando lo ambiental se empieza a pensar como una problemática importante y empieza a venir a estar muy presente la idea de las generaciones venideras, las generaciones futuras, y que hay que tener en cuenta eso al momento de decidir en el presente, Naciones Unidas sistemáticamente cada 10 años tiene una reunión de ese tipo. La del 92 fue muy importante porque termina en una declaración de principios que son buena parte de los principios del derecho ambiental que después han sido recogidos con sus más, sus menos, por un montón de países, incluido el nuestro. En nuestra Ley General del Ambiente nos hacemos eco de todo eso. Pero además, en ese mismo contexto, se dio lugar a dos grandes convenciones internacionales, que son súper importantes y que aparte son las dos convenciones internacionales que traen, podríamos decir, dos de los, por ahí, tres grandes temas en materia ambiental. Un tema muy grande es la contaminación, pero tenemos dos temas más que ahí estuvieron muy trabajados, que son la diversidad biológica, la protección de la diversidad biológica. Además del cambio climático, hoy en día estamos viviendo una aceleración en la extinción de especies que jamás se vio antes, en todos los niveles, en especies, en ecosistemas completos. Bueno, es como a todo nivel, incluso al más mínimo, trabaja esa convención. Y la Convención Marco sobre Cambio Climático. Después de esa Convención Marco sobre Cambio Climático se despliegan un montón de otras cosas, como el famoso Acuerdo de París en materia ambiental, de cambio climático, que fue muy importante porque ahí los estados llegaron a un cierto acuerdo acerca de la necesidad de tomar medidas drásticas para no seguir acelerando el aumento de la temperatura. Hoy en día, y mi ley en este sentido no es una novedad, Trump ya lo hizo, Bolsonaro también, empiezan a circular ideas negacionistas de este tema, que básicamente lo que plantean es que esto es, traigo algunas frases textuales, mentira socialista, bueno, esa famosa en los temas ambientales en general, esa es mi ley. Científicos que manipulan predicciones y datos, Trump mentira, también decía mentira, científicos, todo muy parecido, pero Trump a su vez se fue del Acuerdo de París, y sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París no es gratis en términos de consecuencias ambientales, porque son los que más emiten gases de efecto invernadero, que son los que hacen aumentar la temperatura y que tienen que ver con actividades humanas, y que es el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París se desarrolla en esa ciudad, y ahí los estados generan un acuerdo en el cual ponen como, ¿cómo decirlo fácilmente?, como en la agenda y con compromisos concretos en sus agendas internas la necesidad de tomar medidas para combatir el cambio climático. En términos de combate del cambio climático hay como dos grandes agendas, una es más de mitigación y otra es más de adaptación al cambio climático, una es más defensiva y otra es más proactiva, por decirlo de alguna manera, y los estados tienen que generar sus propios planes nacionales que después presentan periódicamente en todas esas reuniones que se van dando en el contexto de este acuerdo del 92. Todos los tratados más o menos en materia ambiental funcionan igual. Está como el acuerdo inicial, que es un tratado que los estados ratifican y que una vez que los ratifican forma parte de sus regulaciones. Y a partir de ahí, después, en cada COP, habrán escuchado muchas veces lo de las COP. Bueno, las COP son conferencias de partes que se reúnen los estados y van haciendo un seguimiento de esos tratados.
Y en esas COP, algunas son un fracaso muy grande porque no hay ningún tipo de compromiso que asuman los estados, y París se conoce mucho porque fue un momento en el cual hubo un compromiso en términos de generar medidas al interior de los estados. Y entonces a partir de eso los estados tienen que presentar sus planes de combate contra el cambio climático, ¿no? Planes nacionales de cambio climático. Si vos te vas de ese acuerdo, dejas de tener esa obligación proactiva en relación al cambio climático. Eso hizo Trump, se fue. Después Biden volvió a entrar. Y después ahí también se discute mucho la cuestión de lo que son las responsabilidades comunes sobre el tema, pero también diferenciadas, porque hay una diferencia muy grande entre quienes más emiten gases de efecto invernadero y quienes emitimos bastante menos. Ahí hay como toda una discusión también muy histórica que se relaciona mucho también con las discusiones en términos de desarrollo muchas veces. Y con cuestiones también geopolíticas que tienen que ver con los roles que han sido históricamente asignados a los distintos lugares del mundo, y eso hoy en día en América Latina está muy presente porque la escasez de recursos naturales hace que las presiones extractivistas sobre los territorios sean cada vez mayores. De hecho, esta es la región del mundo donde se asesina la mayor cantidad de defensores ambientales en el mundo entero. Todos los años se va visibilizando la cantidad de defensores del ambiente que son asesinados, y el 70% de esos asesinatos se desarrollan en nuestros territorios, particularmente en México, en Brasil y en Colombia, y particularmente en relación a comunidades indígenas. Entonces no son temas menores y están como todos muy vinculados entre sí. De hecho, uno podría pensar el RIGI en función de esas presiones, digamos, extractivas en los territorios, que muchas veces tienen que ver incluso con agendas que están asociadas al Acuerdo de París. Porque una de las cuestiones que se discute es, bueno, las transiciones, la transición energética, la transición socioecológica, la transición ambiental. Bueno, hay muchas maneras de pensar en la transición, y resulta ser que a veces esas transiciones están asociadas al uso de determinados minerales. Un ejemplo que se suele colocar muy sobre la mesa y que nos toca muy de cerca es el litio. El litio se necesita para lograr modificar el transporte. No se discute mucho el uso del auto y que cada persona tenga un auto, y tratar de ir para otro lado, que es mejorar el transporte público, sino, bueno, vamos todos hacia el cambio de los autos a autos eléctricos. Bueno, eso necesita litio. En ese sentido hay un documental súper bueno, que se les recomiendo un montón, que se llama En el nombre del litio, que explica muy bien esto y lo asocia específicamente a los territorios donde en Argentina hay litio, que no están vacíos, hay comunidades viviendo ahí, y son las que hoy en día están siendo presionadas por todos los costados para obtener ese litio, para una agenda que en teoría está buena, porque hace referencia a esos compromisos que tenemos que cumplir. Bueno, cuando esas discusiones no asocian la cuestión de las desigualdades históricas norte-sur, se complica un poco el panorama, por decirlo de alguna manera. Más cerca en el tiempo, ahora no me acuerdo exactamente en qué año, se constituye una plataforma intergubernamental de expertos sobre cambio climático, se llama IPCC. Tiene una página web, todos los años van generando informes acerca del estado de situación y los escenarios posibles respecto del cambio climático. Esta plataforma nuclea expertos de todo el mundo. Hay expertos de Argentina, de expertos de cualquier país, tiene sus expertos en esta plataforma. Generalmente son investigadores. Y no es un dato menor, por eso lo quiero poner un poco en relación, no es un dato menor que en general un Bolsonaro, un Trump, un Milei hagan referencia a que la ciencia tiene que ser desmantelada y de facto lo hacen. Digamos, no es una novedad tampoco esto, pasó también claramente en el caso de Brasil. De hecho, Brasil tenía algunos diseños institucionales importantes que se llamaban Fondo Clima y Fondo Amazonas, particularmente para la protección del Amazonas, que es uno de los grandes pulmones verdes del mundo. Bolsonaro los desfinanció completamente, y en ese caso lo que hicieron los partidos de izquierda junto con el PT fueron acciones judiciales de litigación climática para tratar de salvar esos fondos. Ahora Lula los está reactivando. Pero bueno, hay todo un tema ahí también para discutir, que después tal vez volvemos sobre eso, que es si uno retrocede demasiado en los niveles de protección que tiene, institucionales, legales, etcétera, después cuánto de eso se puede volver a generar. Hay veces que se retrocede y ya está. Es muy difícil después volver a partir desde aquel punto que quedó más atrás del punto inicial. Y en ese sentido tenemos
esta plataforma que nuclea a un montón de científicos que vienen desarrollando muchísimas investigaciones y muchos reportes muy concretos. El último reporte, me lo traje escrito para no decir cualquier cosa, es del año 2021-2023 y la conclusión principal es, si seguimos así, en el siglo XXI se va a superar el límite de 1,5, que es ese acuerdo al que se había llegado, y si no hay medidas drásticas ya, vamos a ir hacia el 3%, hacia los mayores 3 grados, centígrados de aumento de temperatura, lo cual sería catastrófico, porque esto uno piensa el cambio climático como algo muy abstracto, pero el cambio climático tiene que ver con sequías, tiene que ver con inundaciones, tiene que ver con incendios, con quemas, eso es el cambio climático, con tormentas cada vez más fuertes, y ese mismo informe establece que hoy, o sea en este periodo, hay 3.600 millones de personas que ya están afectadas por este tema. Y América Latina es uno de los lugares más vulnerables al cambio climático, es decir, no es un tema que nos pasa de lejos. Y justo ayer salió un informe que me pareció interesante traerlo a colación, porque muchas veces se piensa, bueno, la sociedad está muy lejos de todos estos temas, esto es muy abstracto, no sé, la sociedad no sé si le importa tanto. Bueno, resulta ser que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ayer publicó un informe que me vino espectacular y anoté unos datos, tiene miles de datos, después se los puedo pasar, es súper interesante, pero escuchen lo que dice este informe. Se llama Acción Ambiental, Creencias, Expectativas y Participación Ciudadana. Hay toda una parte también de qué haríamos a qué estamos dispuestos a modificar de nuestra vida o hacer en función de estos temas. Pero, más allá de eso, respecto de los temas ambientales en general, la encuesta se hizo en todo el país de manera domiciliaria. Hay varias encuestas cruzadas, está muy buena la construcción que hicieron. Preguntaron, temas ambientales en general, muy importante, 33%, bastante, 31% y algo, 27%. El 21% de la población piensa que algo hay ahí, es mucho. Cambio climático en particular, muy y bastante importante, 63% de la población. La causa del cambio climático, el 80% de la gente piensa que es antropogénica, que es lo que preguntaba ahí Gonzalo, tiene causa humana. Nosotros estamos como haciendo un aporte ahí. Y hay un dato, que es un dato también, que hoy en día está muy vinculado a la cuestión climática y que no es menor, que es el tema de la resignación. Algo que se empieza a trabajar mucho en el ámbito de la comunicación de la ciencia, es cómo uno comunica esto. Porque si estamos diciendo, bueno, si no tomamos medidas drásticas ya, todo esto es completamente irreversible y ya está, aparece la resignación y de hecho empiezan a aparecer hasta patologías nuevas, suicidios vinculados con este tema, ansiedad, hay como varias cosas que se están vinculando, gente que decide no tener hijos o hijas porque no quiere dejarlos en este mundo, es como algo cada vez más presente. Y en el caso de Argentina, dicen que ya es demasiado tarde para frenar el cambio climático el 45% de la población, a nivel mundial es más del 50%, y eso es un problema. Porque si se necesita tomar medidas drásticas, pero por el otro lado ya la gente piensa, bueno, ya está, es como que te deja en una situación medio rara. Y por último, y esto me parece que está muy bueno traerlo a colación, porque muchas veces, creo que esto ya se dejó un poco de lado, pero en un tiempo había un prejuicio muy grande en relación a que lo ambiental era una agenda que no tenía en cuenta lo social, como que era una agenda de las clases medias altas, por ponerlo en unos términos medio malos, pero bueno, para dejarlo así planteado. Y en este mismo informe, en esta encuesta, hay una pregunta que está buenísima. Les preguntan, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático en Argentina? Del 60 al 75% de la gente habló de biodiversidad, alimentos, producción de alimentos, muy importante esto, clima. Del 45 al 59 hablaron de energía, servicios de salud, o sea, de dificultad de acceso a todo esto. Y un 44% hizo referencia a que las consecuencias negativas del cambio climático se van a ver en términos de desigualdad y empleo. O sea que ya se empieza a considerar ahí que hay algo que tiene que ver con el cambio climático que va a precarizar aún más el mundo del trabajo. Y eso es una novedad también, en general. Es un dato que no muchas veces está como así tan puesto de la mesa, y es un dato que se trata como de, ¿cómo decirlo?, de desarticular en la discusión del RIGI. Pareciera como que el RIGI es, bueno, hay que generar fuentes de trabajo y desarrollo, y en realidad hay un montón de otras aristas, primero que son muy dudosos, y segundo hay un montón de otras aristas a analizar y están totalmente opacas en esa discusión. Porque, claro, al comienzo, en la década del 60, 70, había un negacionismo con respecto a la existencia o no del cambio climático.
Es decir, efectivamente, ¿hay cambio climático o no? Entonces se negaba eso. Ya en los últimos años hay un negacionismo con respecto a, ya no se discute que hay cambio climático, la discusión va en torno a por qué es producido y si es producido o no por la actividad humana. Entonces los negacionistas en este momento están haciendo más énfasis en esto, de que no es producto de la actividad humana, esa es la actividad antropogénica. Incluso hay algunos científicos que están planteando que estamos atravesando una nueva era geológica que se llama antropoceno, que es una era geológica que el planeta tiene determinadas características debido a las consecuencias de la actividad humana, fundamentalmente a partir de la revolución industrial, de 1750 en adelante. Bueno, pero esas son todas discusiones que se vienen dando, por eso, algunos están planteando que tenemos una nueva era geológica a partir de la actividad humana, y por otro lado tenemos negacionistas que dicen, no importa esto. Y acá lo que está en discusión es la emisión de gases de dióxido de carbono. Esa es como la discusión, que afecta a nivel global y también a nivel local. Entonces, porque acá no es una cuestión de la gente de las clases altas, sino que nos pone a todos en el mismo lugar, o no solamente una cuestión de los países centrales, como ella decía, bueno, los países centrales son los que más emiten dióxido de carbono, nosotros no, o menos, pero es la emisión que realizan los países centrales o más desarrollados, afectan al conjunto del planeta, tienen consecuencias globales, con lo cual la situación de cambio climático es una situación que nos pone a todos en la misma situación, o sea, nos iguala a todos hay un autor, Bruno Latour, que dice que nos convierte a todos en terrestres. Ya no hay clases sociales, ya no hay identidades, nacionalidades, ya somos todos terrestres y estamos todos en la misma, todos con problemas para habitar el planeta, el único planeta que tenemos. Y eso implica muchas cuestiones, no solamente vinculada bueno, el ambiente es algo que va a pasar, va a haber alguna sequía o va a haber alguna inundación por ahí, sino que también ya empieza a haber la cuestión cotidiana de conseguir empleo. No es que primero consigo empleo y después resuelvo la cuestión de los problemas ambientales, sino que pasan a ser centrales en la agenda. Eso me parece que tenemos que empezar a pensarlo. Justo ahora se viene la cuestión, vamos a hablar del RIGI, pero no es que, bueno, primero resuelvo la subsistencia cotidiana y luego veo qué pasa con el ambiente, sino que ya el ambiente forma parte de la agenda central cotidiana de cómo vamos a pervivir en los próximos años en el planeta. Por eso me parece importante este debate. Y con respecto a los negacionistas, para hacer un puente con el régimen que se está debatiendo, de grandes inversiones que se está debatiendo, quiero mencionar cómo, fíjense, la subsecretaria de Ambiente actual, que se llama Ana María Vidal, que está bajo la órbita de Daniel Scioli, leí una nota justo hoy y lo anoté porque me llamó mucho la atención, que viene a colación de esto, que ella no habla de cambio climático, que no cree tanto en el cambio climático, sino que ella habla de algunos impactos y alteraciones. Y coincide, cito textual, coincide con los científicos que afirman que el cambio climático no se debe a la actividad antropogénica. O sea, hay algunos científicos que dicen que esto no es por culpa de los seres humanos. Y que el criterio es facilitar las inversiones productivas manteniendo la responsabilidad ambiental, pero en un segundo plano. Lo importante es eliminar esas burocracias y esas trabas que imposibilitan que haya inversiones, ¿no? Fíjense que esta declaración de la subsecretaria de Ambiente va en sintonía con el capítulo de régimen de grandes inversiones que vamos a debatir ahora. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a comenzar por el principio, que sería, ¿qué es este RIGI y por qué tiene impactos en términos ambientales para el país? Bueno, el RIGI se está debatiendo ahora en la Cámara de Senadores, bueno, debatiendo, es una manera de decir debatiendo. Todo lo que está sucediendo ahí, bastante lamentable, pero es uno de los muchos capítulos que tiene la antes llamada ley ómnibus, ahora llamada ley de bases. Esta ley de bases lo que incorpora es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, esa es la sigla del RIGI. Y entre los pocos argumentos o fundamentos que hay, le comentaba antes a Gonzalo que una de las cosas que se asocia de manera como directa al RIGI
es un fundamento constitucional que está, por eso vine con la Constitución, es el artículo 75, inciso 17. No importa esto, pero es una cláusula que es muy famosa, que es la cláusula de prosperidad. Ahí está la idea de progreso, medio decimonónica también en algún punto, esa idea como de progreso más clásica en nuestra Constitución. Pero resulta ser que abajo, en el siguiente inciso, está la cláusula de desarrollo humano y el progreso económico con justicia social, que por supuesto está totalmente por fuera de las discusiones sobre el RIGI. Y unos artículos antes o después, en realidad antes, está el reconocimiento del derecho a un ambiente sano, que incorpora en nuestra Constitución Nacional a las generaciones futuras y que también incorpora la idea de desarrollo, porque lo que dice es que nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades actuales, sin que eso comprometa a las de las generaciones futuras. Entonces ahí es como, bueno, hay que ver de qué estamos hablando, hay que poder anudar algunas cosas, porque eso está todo desanudado y todo forma parte del mismo sistema constitucional. Y pareciera como que se toma en consideración esta cláusula del progreso desde una interpretación bastante peculiar, cuando en realidad nosotros tenemos ampliado el concepto de desarrollo en nuestra Constitución Nacional y también tenemos ampliado el concepto de justicia, porque nuestra Constitución hace referencia efectivamente a la justicia social, pero también a la justicia ambiental, y si uno lo quiere traer en términos como más contemporáneos o de las discusiones más actuales, también uno puede reinterpretar todo esto en términos de justicia ecológica y de justicia climática. En América Latina se dio un proceso muy innovador en términos jurídicos desde hace mucho tiempo, liderado por Ecuador y Bolivia, con un montón de problemas y de cuestiones, pero que revolucionó mucho el ámbito de la discusión, no solo jurídica, sino también de la discusión sobre qué entendemos por desarrollo, que es reconocer los derechos de la naturaleza. Y ahí hace referencia, eso es el tema de la justicia ecológica, es decir, bueno, los humanos tienen sus derechos, la naturaleza también, y no es un tema menor en América Latina, porque eso viene muy de la mano de las comunidades indígenas. Y la justicia climática empieza a aparecer en las constituciones de nuestra región en esos mismos procesos, que dicen, bueno, también hay que tener en cuenta la justicia climática, porque acá Bolivia no emite nada y resulta ser que en el norte global emiten un montón de gases de efecto invernadero y eso hay que también poder ponerlo sobre la mesa. Y este tema no es menor, y vuelvo un momentito a la cuestión de cambio climático y después cierro ese paréntesis, pero fíjense a qué nivel se encuentra eso, que hay hoy en día varios proyectos en danza para solucionar un problema muy concreto y muy actual y muy urgente, que es qué va a pasar con las personas desplazadas climáticas. Hay estados insulares que van a desaparecer con estos pronósticos. Y esa gente se queda sin país, entonces se queda apátrida. Y esas personas no están en ningún tipo de régimen internacional que las ampare, quedan ahí sueltas, ¿no? Y los estados que más emiten, la discusión que se planteó ahí es, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de todo este problema? Y los que más emiten deberían. Y además también deberían poder abrir sus fronteras a todas estas personas. Por supuesto que eso es lo que traba la discusión. Entonces, también como tiene un montón de despliegues esta cuestión climática. Y ahí cierro un poco el paréntesis y vuelvo a lo del RIGI. El RIGI y esta idea de que en nuestra Constitución tenemos la justicia ambiental, pero también tenemos la justicia social, tenemos esta cláusula de progreso, tenemos el desarrollo humano, tenemos también la dimensión temporal con las generaciones futuras. Esto es central para pensar la cuestión del RIGI, porque el RIGI lo que plantea es un conjunto de incentivos a grandes inversiones. Hay como distintos grupos de inversiones según cuánto invertirían, 200 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, proyectos de largo plazo, etcétera. Está todo clasificado ahí y está todo muy planteado en términos de incentivos de tipo fiscal, tributario, incluso cambiario, por 30 años. Y esto es un tema central. No podemos estar decidiendo en las condiciones en las que hoy se está decidiendo la cuestión de este modo 30 años. En estas condiciones de pronóstico en relación al cambio climático, porque de acá a 30 años se avisoran varios escenarios posibles, y eso también es una cuestión un poco novedosa, podríamos decir. Tenemos que ir decidiendo sobre terrenos que no están muy llanos, sino más bien lo contrario. Entonces ahí es como, primera cuestión, medio complicado, no discutir, porque la verdad es que no se discutió esta dimensión del RIGI en ningún momento, no discutir eso. No nos podemos estar comprometiendo a entregar nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales a 30 años. Es como una locura. Y además, otra cuestión que aparece acá, con este escenario climático que tenemos, lo que se avisora, lamentablemente, son escenarios climáticos cada vez más complejos,
estados que son más o menos vulnerables al cambio climático, y en ese sentido Argentina no está muy bien parada, la verdad es esa, junto con el resto de América Latina también, y bueno, otras regiones del mundo por supuesto. Se avisoran guerras por los recursos y se avisoran también colapsos de distinto tipo, que eso es todo un tema también que abrió un montón de puertas en la filosofía y en cómo... Hay como mucha gente pensando en que en realidad tenemos que empezar a pensar en cómo colapsar mejor y con quiénes queremos colapsar. Como cambiar el chip y empezar a pensar, bueno, esto va a pasar, y en vez de estar resignados, veamos cómo vamos a colapsar de un mejor modo. Es tristísimo, pero eso se está viendo muchísimo en la literatura contemporánea. El RIGI en este contexto es planteado como una herramienta para solucionar crisis económica por escasez de divisas. Entonces vendrían grandes capitales, harían sus inversiones, y para que estos capitales vengan, les damos una serie de beneficios enormes por 30 años. Hay un montón de aspectos, como decía Gonzalo, hay muchas cosas que se pueden asociar al RIGI, es un capítulo muy largo de la ley. Bueno, hay como cuestiones de todo tipo que hacen a la autonomía, al federalismo, a muchos tópicos, y también a lo ambiental, que es un tema que no aparece. En ningún momento de las regulaciones sobre el RIGI aparece algún tipo de vinculación con los impactos ambientales. Y cuando estamos hablando de esas grandes inversiones, estamos hablando de minería, estamos hablando de petróleo, de eso estamos pensando en la cordillera más que nada. Y no hay ningún tipo de alusión en ningún momento, ni a los impactos ambientales, ni a los impactos sociales. De hecho, hay una ONG que se llama Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que tiene un informe muy bueno sobre el RIGI, sobre la versión anterior, pero quedó prácticamente igual, donde hace un parangón también con la Ley de Inversiones Mineras, que es del 93, justo cumple 3 décadas también ahora. Y bueno, vino con una serie de promesas de desarrollo social, etcétera, territorial, que no sucedieron. Entonces, bueno, ¿por qué esto, si es más o menos el mismo esquema, pero en un contexto que es cada vez más agravado en términos climáticos, sería diferente? Y no hay ningún tipo de alusión tampoco a sanciones por contaminación, ni tampoco hay ningún tipo de alusión a un gran problema que tienen esas grandes inversiones mineras, que es el tema de lo que se llama pasivos ambientales. ¿Qué pasa cuando viene la empresa minera, explota y después se va? El mineral se agota en un momento. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? No hay ninguna alusión al tema en el RIGI. Sin ninguna referencia tampoco a los compromisos de la propia Argentina, porque Argentina con esto empezaría a emitir bastante más de lo que tiene comprometido como emisión. Entonces ahí, bueno, pero en un gobierno negacionista esto tiene bastante lógica, ¿no? Y después hay otra cosa que a mi modo de ver es muy grave, que es la opacidad de una palabrita, insumos. Insumos está en varios artículos, y lo que hace el RIGI es asegurar que no va a haber ningún tipo de traba a la provisión de insumos. ¿Cuáles son los insumos de estas actividades? El agua. Entonces, un derecho humano se convierte en un insumo. Está así, directamente puesto. No dice esto, pero es tan opaca esa palabra insumo y se relaciona tan poco con lo que efectivamente viene de la mano de estas grandes inversiones, que lo que termina sucediendo es eso. Estamos hablando del agua como un insumo y no como un derecho humano al agua. Y esto no es un tema nuevo. Hay mucho conflicto porque hay poca licencia social en relación a la minería, y en ese sentido también tenemos que darnos una discusión, porque el estilo de vida que tenemos depende también de eso. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a cambiar del estilo de vida? Y aún más, diría yo, de un estilo de vida al que aspira buena parte de la sociedad argentina y que no tiene. El estilo de vida al que aspiramos de esos, no sé, países, por decirlo resumidamente, del primer mundo, es insostenible. Entonces, si aspiramos a eso, bueno, ahí también tenemos que darnos como un debate, ¿no? Porque ahí directamente vamos al colapso. Todavía no colapsamos porque no todo el mundo tiene ese estilo de vida. Pero bueno, si eso se amplía, es complicado así como está. Y por otra parte, algo que es súper grave, que no es ambiental, pero bueno, sí, se puede mirar en términos ambientales, es que el RIGI hace una cosa que se llama prórroga de jurisdicción, que es tremendo, porque es básicamente cualquier conflicto que tenga que ver con esa inversión extranjera, se dirime y se decide en tribunales arbitrales extranjeros, que por supuesto
no van a tener mucho en cuenta los intereses de Argentina al momento de definir esos conflictos, y que además suelen traer problemas también, porque varios tratados de inversiones extranjeras que se desarrollan, si después el Estado, por su propia normativa interna o por lo que sea que pase, genera trabas en esas inversiones, termina pagando grandísimas indemnizaciones a esos inversores por las trabas que les colocó. Es todo muy complicado, está muy simplemente explicado, pero es tremendo, porque nos dejaría sin incluso jurisdicción nacional para resolver sobre esos temas. Y no es un tema menor, porque en la legislación argentina nosotros tenemos un tipo de juez ambiental específico, se le da un rol activo al juez ambiental. La Ley General del Ambiente nuestra asume de manera explícita que los jueces ambientales tienen que tener un rol activo y les dejan hacer cosas que en otros procesos no se dejan hacer. Y eso está explicitado ahí. Entonces, a veces, y esto es un dato importante en Argentina, que siempre cuando uno compara con otros países, Argentina tiene una jurisprudencia ambiental muy fuerte, tiene como hay mucha organización de la sociedad civil que va por ese lado para tratar de solucionar temas. Eso no pasa en otros países. Y bueno, y hay muchas sentencias, que después viene todo el problema de si se implementan esas decisiones o no, pero hay muchas sentencias donde los jueces han hecho muchas cosas a partir de esas herramientas que tienen, ¿no? Bueno, estaríamos lejísimos de esa situación, porque no habría nadie de un tribunal argentino entendiendo sobre los conflictos que puedan tener que ver con estas inversiones. Eso es súper grave. No es directamente ambiental, pero bueno, está ahí más o menos cercano. Y bueno, lo que uno se pregunta es, pero ¿cómo podemos estar definiendo esto de esta forma? Por empezar, ¿no? Esto requiere de unos debates mucho más, por lo menos robustos y mucho más largos, y que también implican de modo directo la cuestión de la soberanía nacional respecto de los recursos. Que bueno, se juega no solamente en la cuestión del RIGI, ¿no? En la ley de base. Me parece que una de las cosas que tenemos que decir claramente es que aprobar este régimen, bueno, la ley en general, nosotros estamos hablando del régimen en particular, no sería dar gobernabilidad, sino sería habilitar la entrega de recursos del país, o sea, claramente. Entonces, eso me parece lo que está en discusión, más allá de la gobernabilidad o no de un gobierno de turno, porque justamente es un gobierno de turno en un contexto de una discusión a 30 años, a supuestas inversiones a 30 años, que van a partir también de esa hipótesis de que esas inversiones muy basadas en una economía de enclave, ¿no? Que llegan, extraen y se retiran luego de un tiempo, eso va a generar como un derrame, ¿no? Como que, bueno, eso va a generar que el país funcione, haya desarrollo económico, porque va a derramar la riqueza de esa economía, de esa extracción de minerales. Entonces hay un montón de discursos o de ideas que van apuntalando esta perspectiva. Es un modo de entender el país o la economía del país que me parece muy grave y que me parece pertinente seguir discutiendo. Yo te quiero hacer una pregunta más y después le paso la palabra, porque bueno, vos hablabas de el agua se convierte en un insumo, ¿no? Entonces, bueno, si es más importante extraer minerales que el agua del hogar en una ciudad. Entonces, bueno, si la minera necesita el agua, bueno, cortamos el agua de la ciudad para que pueda seguir produciendo y pueda seguir extrayendo mineral. Eso está claramente planteado en el régimen. Pero yo me acordaba, por ejemplo, de lo que había sucedido en Esquel, donde esas manifestaciones de el agua vale más que el oro, y que dio como resultado, vos lo conocerás, supongo que lo recordarán, esas manifestaciones del comienzo de los 2000, que dio como resultado legislaciones, debates en los consejos deliberantes y en las legislaturas provinciales, donde se fueron aprobando distintas leyes, normativas que en cierto modo frenaban o regulaban la actividad minera. Entonces, bueno, eso te quería preguntar, ¿qué pasa ahí? Porque, no sé, sin entender mucho de derecho, me parece que hay una colisión entre esa legislación provincial y esto nacional. O sea, supongo que lo nacional es más importante, pero bueno, ¿qué pasaría con esas legislaciones?
Mira, la legislación en materia ambiental en particular está organizada por la Constitución desde el 94 a partir de la idea de leyes de presupuestos mínimos. Las leyes de presupuestos mínimos son leyes sectoriales que van regulando por distintos tipos de problemáticas. En la ley ómnibus, esa primera ley gigantesca que quisieron tratar, estaban tratando de derogar la ley de bosques y la de glaciares y también haciendo varias modificaciones regresivas en el tema de quema y manejo del fuego. Pero eso la legislación de presupuestos mínimos dispone de un mínimo de protección. Después las provincias pueden o bien hacerse eco de ese mínimo o levantar el piso, nunca pueden regular por debajo. Ahí es complicado también porque a veces las provincias tienen uno tiene que ver, a ver, bosque nacional, bosque, no sé, digamos cualquier cosa santafesino, a ver cómo regula este tema, cómo regula lo otro. No es que son cuerpos legales que enteramente se pueden como aplicar, sino que hay que ir viendo qué es mejor en cada uno de esos casos en términos protectorios. No es como tan lineal el tema, siempre como se tiende a que el piso se suba. Lo que sucede específicamente con la cuestión de los avances de todos los extractivismos, ¿no? Las dos leyes, lo que más molesta es quema, es bosque y es glaciares, las tres que nombré, por obvias razones, por ampliar las fronteras productivas o cambiar determinados usos del territorio, y el tema de glaciares particularmente por la minería, que de hecho ha habido antecedentes en ese sentido. Y es cierto que muchas provincias regularon en un sentido protectorio algunos temas. ¿Se acordarán ustedes justo antes de la pandemia el Mendozazo? ¿Se acuerdan de eso? Fue como diciembre de 2019, una cosa así más o menos. Mendoza entera estaba completamente movilizada porque querían retroceder ahora no me acuerdo muy bien cómo se llamaba la norma, pero querían retroceder en algunas normativas que protegían el agua, particularmente. Bueno, en Mendoza el agua es clave, y se movilizó toda la ciudadanía, toda la provincia. Era muy impresionante. Si buscan en algún celular Mendozazo van a ver imágenes, era un montón. Y a su vez esto se complejiza un poco más porque las provincias, y esto es algo que se sacó del RIGI, pero al principio estaba, tienen el dominio originario sobre sus recursos naturales por la Constitución Nacional. Bueno, el RIGI lo que hacía era decir, nación decide y las provincias no pueden hacer nada. Eso se modificó un poco. Pero ahí hay un punto que es interesante plantear porque va a pasar mucho seguramente en este tiempo, que tiene que ver con los intentos de hacer retroceder las normativas ambientales. Y ahí me voy a detener en un puntito que tiene mucho que ver con Santa Fe y que me parece que está bueno contarlo también porque tiene que ver con la universidad pública, hoy también en riesgo y todo lo que ya sabemos. Hace 2011... había un profesor de Francia acá, un viejo profesor francés, se llama Michel Prieur, es muy famoso, está desde el inicio del nacimiento del derecho ambiental. Y vio un librito en una vidriera acá que se llamaba Ni un paso atrás. Y nos pregunta, ¿qué es esto? Y eso es el principio de no retroceso en los derechos económicos, sociales y culturales. Esos los llamados derechos de segunda generación. Lo que se planteó a partir de una construcción de los estudiosos del derecho es que una vez que uno llega a un determinado nivel de protección de esos derechos de segunda generación no puede retroceder por cualquier causa. Y entonces se arma esa idea del principio de no retroceso. Esto era en el año 2010, 2011, Prieur dice, hay que pensar esto para lo ambiental, me parece a mí, porque creo yo que ante cada crisis económica lo que se viene es un escenario cada vez más terrible de retrocesos ambientales. Y en aquel momento lo canalizamos a través de un proyecto de investigación entre la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Limoges, que, quiero destacar, fue financiado por el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esa idea pequeñita que nació en una conversación muy, hoy dirían random, en una vidriera de una librería, dio lugar a este principio en materia ambiental, que lo forjamos a través de lo que les mencionaba de la dimensión temporal, esto de que las generaciones futuras las tenemos en el imaginario presente y tenemos un legado respecto de ellas. Entonces con eso forjamos la idea de que el principio de no regresión tiene fundamento constitucional en nuestra Constitución Nacional. Ese principio chiquitito que salió de ahí con su fundamento ambiental, hoy es parte de un acuerdo latinoamericano que se llama Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú hoy en día es como todo el mundo está diciendo hay que agarrarnos de ahí bien fuerte, porque ese acuerdo no lo tenía Estados Unidos,
tampoco lo tiene Brasil, porque Bolsonaro nunca lo ratificó y Lula no está pudiendo hacerlo por la composición del Congreso. Sí lo tiene Argentina. Y el Acuerdo de Escazú trabaja 4 temas. El tema de lo que se llama como derechos de acceso, el derecho a la información ambiental, el derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia. Trabaja el tema de la protección de los defensores ambientales, que les mencionaba, es el único acuerdo que trae alguna referencia a este punto, e incorpora el principio de no retroceso. Y esto es un dato no menor, porque ahora sí lo tenemos explícito, ya no hay que hacer el argumento constitucional del legado, las generaciones, esto, lo otro, está ahí utilizable. Y es un principio que se ha movilizado mucho. En principio, en las sentencias judiciales, gente que plantea casos judiciales tratando de evitar retrocesos normativos, diciendo no, esta ordenanza es inconstitucional porque es regresiva, esta ley provincial es inconstitucional porque es regresiva, y esto mismo se puede hacer a cualquier nivel, ¿no? A nivel nacional también, pero lo que es interesante es que también esta idea del retroceso empezó a formar parte del debate público sobre estos temas. Si prestaron atención en general a los actores que estuvieron más implicados con la dimensión ambiental de la ley de bases, la idea de retroceso es el eje. No podemos retroceder en esto, no podemos retroceder en esto, no podemos retroceder en esto. En la ley ómnibus que planteaba la eliminación de todas estas normas que les nombré, bosques, etcétera, se planteaba directamente esto. Bueno, esto no puede pasar porque está este principio de no regresión. Y de hecho, ahora nosotros estamos trabajando acá desde la universidad con un grupo que ustedes van a escuchar también a Marianela Galancino en breve. Ella forma parte del grupo junto con Dabel Franco y con otro chico que se llama Gastón Medici, que él está es de Rosario, de la UNR, formado allí. Estamos siguiendo los retrocesos, estamos monitoreando los retrocesos, que un poco creo que ese fue el inicio de la conversación que tuvimos sobre lo que íbamos a hablar acá. Estamos monitoreando los retrocesos institucionales y normativos, que esto es algo que no somos originales, la verdad. Lo hicieron con Trump en su momento. Hay una página web que se llama Deregulation Tracking, y ahora hay una página como paralela que se llama Re-Regulation Tracking, que van viendo cómo se reconstruye, que ahí lo que les decía al principio, bueno, hay que ver qué se puede reconstruir y qué no. No todo es tan fácil. Y se hizo lo mismo con Bolsonaro. Y nosotros ahora lo estamos haciendo acá. Entonces estamos todos los días leyendo el boletín oficial. Nos vamos dividiendo, vamos leyendo el boletín oficial y ahí vamos identificando las regresiones, tanto a nivel institucional como a nivel normativo. Bueno, a nivel institucional es bastante claro, ya no hay ni Ministerio de Ambiente, tenemos una secretaría ahí que incorpora deporte, turismo y ambiente. Y por otro lado tenemos también los retrocesos del DNU. Y después fuimos viendo los potenciales retrocesos de todo esto, que bueno, hasta que no sepamos exactamente qué es lo que va a pasar, no sabemos exactamente cuáles son los retrocesos, pero esto que les cuento del RIGI son los potenciales retrocesos en ese sentido. Y después hay otras cosas que son mucho más difíciles de ver, pero que también son retrocesos, pero que no aparecen en ningún boletín oficial, que tienen que ver con cómo se están desarmando funciones del Estado a partir de la no renovación de contratos, de los despidos. Le dicen no renovación de contrato, pero de facto son despidos, y eso, por ejemplo, en parques nacionales es muy visible, y en un montón de otras áreas del Estado también lo es, y bueno, nos coloca como en una situación un poco más complicada, porque eso es hasta una especie de inobservable. Y sin embargo, es una regresión notable y que también se puede identificar muy claramente en el caso de Bolsonaro, que es el que tenemos más cerquita, y que tuvo un gran retroceso en términos institucionales. Había como mucha institucionalidad, sobre todo climática y amazónica, por decirlo de algún modo, que fue avasallada, y se fueron avasallando mucho los territorios. Eso muy vinculado también, en el caso de Brasil, a las comunidades indígenas y a un montón de retrocesos de los derechos de las comunidades indígenas, que bueno, fueron muy notorios y muy visibles. Bueno, estamos un poco en eso. Es un trabajo bastante triste, porque uno busca lo ambiental pero ve todo, y la verdad que, bueno, es muy triste, es realmente grave las cosas que estamos viendo ahí, pero bueno, tenemos que poder pensar también en cómo después vamos a estar parados frente a esto, ¿no? Y cómo se reconstruye un poco desde ahí. Y me parece que sí es algo interesante saber que este principio acá existe y que tiene su movilización ya. Es algo instalado en la discusión
parlamentaria, o por lo menos los que intentan ir a decir ahí, che, esto no puede ser porque es regresivo, lo plantean en esos términos, y también es muy usado en la jurisprudencia. De hecho, sabrán ustedes que pocas de las cosas que se lograron frenar del DNU fue a través de casos judiciales. Y bueno, está ahí un poco lo que nos plantean colegas, sobre todo de Brasil, es que, bueno, lo que se pudo hacer fue ahí. Fue la sociedad civil organizada tratando de, a través de los tribunales, parar algunas cosas. De los 30 años que estamos pensando en que, digamos, que cederían nuestros derechos y nuestra soberanía sobre el territorio, si había algún antecedente en países, en otros países, en Brasil o en Estados Unidos había pasado algo así como tan grave, esto de ceder, y si en el caso de que llegue a suceder, si se puede retroceder, o es una de las cosas que decías que no se puede retroceder. Y es difícil saberlo eso porque no sabemos exactamente qué va a pasar y cómo va a quedar. Hay que ver un poco esa cuestión porque aparte ahora si se aprueba la ley de bases va a tener que volver a diputados y el tema del RIGI es como un tema álgido en la discusión. Entonces hay que ver cómo efectivamente queda. Respecto de la cuestión de ceder soberanía y demás, el problema que tenemos nosotros es que tenemos una combinación muy terrible, porque es un conservadurismo en todo y un neoliberalismo en lo económico, entonces es complicada esa combinación. No es tan sencillo que los países te regalen así sus recursos. De hecho, mirando, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con la explotación de recursos minerales, uno puede mirar, por ejemplo, Bolivia, puede mirar Chile incluso, en algún sentido, y con distintos niveles de cercenamiento, en algún sentido, de sus, no sé, de sus posibilidades de explotación y cesiones, son cesiones que no tienen mucho que ver, no solo con el RIGI, sino no tienen que ver con nuestra ley de inversiones mineras tampoco, que también asegura un montón de beneficios y queda muy poco para el erario público. Hay que ver finalmente qué pasa. Y yo creo que igualmente, además de la cesión de los recursos, lo de la cesión de las jurisdicciones es muy terrible. Es como realmente mucho, es como un montón, sinceramente. Pero bueno, no sé, quedó en la versión actual. Sacaron algunas partes, pero eso que es muy grave quedó. Que sacaron en realidad la parte que generaba mucho conflicto con las provincias en relación a la posibilidad de decisión sobre sus recursos naturales. Afectaba el federalismo, era como demasiado eso. Esto también es demasiado, pero bueno, siguió quedando ahí presente. Mencionaste lo del conflicto de las pasteras en Gualeguaychú con Fray Bentos, y bueno, yo participé en una investigación sobre ese tema hace varios años, cuando fue el conflicto. Y bueno, y estuvimos en Gualeguaychú, estuvimos hablando, qué sé yo, y con ellos decimos, bueno, distintas cosas. Y ¿cómo se vincula la clase política, entre comillas, con esos movimientos? Yo creo que es incomprensión, en principio. Es como que no, hay una incomprensión y tensión y disputa de la gran parte de la clase política en su conjunto con este tipo de movimientos, que justamente es la incomprensión, es decir, porque se queja, que es como que no logran entender, y finalmente me parece que esos conflictos, al menos en el caso de Gualeguaychú, se terminan causando a partir de mucha negociación y de cómo las legislaturas provinciales o los gobiernos provinciales, nacionales, terminan como cediendo para tratar de apagar el incendio de lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Pero yo creo que en primer lugar siempre por parte del Estado es la incomprensión hacia eso. Y luego ven cómo negocian. Al menos en el caso de Gualeguaychú fue de esa manera, no sé si en todos los casos. Sí, hay como varios hitos. Yo el de Gualeguaychú no lo conozco en detalle, pero sí en paralelo hay una socióloga que se llama Gabriela Marlinsky, que trabajó mucho como Gualeguaychú abrió la puerta al caso Riachuelo, el de la contaminación del Riachuelo allá en La Boca y toda la cuenca, que involucra a 5 millones de personas, un caso estructural muy grande. Y la Corte lo tuvo durmiendo 2 años al expediente ahí. Y cuando la cuestión ambiental estaba en la tapa de todos los diarios, por Gualeguaychú, dijo, yo voy a trabajar este caso ahora. No lo hizo en cualquier momento. Y tuvo muchísima visibilidad, es un caso que ahora ha quedado un poco olvidado,
De hecho, están desmantelando bastante Acumar, que es la autoridad de Cuenca que se está dedicando a sanear el riachuelo. Nosotros conocemos a alguien que lo viene de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli, lo viene siguiendo desde el inicio, como ONG que participó de ese proceso judicial, y con dificultades y demás, pero te dice que ha habido avances, cosa que no había habido en ningún momento, y hoy en día, bueno, todo eso, quién sabe qué va a pasar con la polución y con la orden judicial, porque como Acumar se está quedando sin personal que pueda ejecutar esas órdenes, es un problema. Lo que a mí me queda como duda, más que como, y comparto en realidad la duda con vos, es que muchas veces se dan, el caso Riachuelo es distinto porque era un problema estructural, llevaba tiempo, hubo como que construirlo como un problema, la Corte en ese sentido estuvo muy bien de ponerse al hombro ese asunto cuando fue Gualeguaychú, porque ahí la tapa de los diarios era el tema ambiental, no había pasado eso antes, por lo menos no sistemáticamente. Y después tenemos un montón de casos que son súper importantes en provincias, como esto del Mendozazo, en Famatina, el agua vale más que el oro. Bueno, hay como un montón de triunfos ambientales de muchos periodos más históricos distintos, pero que no han logrado atravesar la discusión política. Es como que aparece, irrumpe y desaparece. Aparece, irrumpe, desaparece. Por eso cuando leí estos datos de ayer del informe este de PNUD, digo, esto es interesante porque ya parece que es una preocupación, no es tan así, es una preocupación permanente ya la cuestión ambiental. Entonces lo que me pregunto es, bueno, ¿cuándo va a lograr dar el salto ese? Y algo que también es un tema interesante para tratar, que esto lo trabaja un profe que conozco español, se llama Jorge Resina, el tema de la mirada desarrollista. Él fue entrevistando un montón de personas, lo trabaja en México y en Argentina, del espectro progresista. Él entiende dentro del progresismo el peronismo, el socialismo, las izquierdas, digamos. Básicamente todo menos, no sé, la Libertad Avanza no estaba en el momento en el que él vino, pero bueno, Cambiemos lo dejaba como aparte, salvo algunos sectores. Y entrevistó a todos y le parecía impresionante, salvo en una izquierda muy reducida, que había un consenso enorme con respecto a que hay que ir hacia el desarrollo y sin una especie de reflexión demasiado robusta en relación a, bueno, hay que discutir el desarrollo, pero hay que ampliar un poco la mirada de esto porque no podemos seguir como si no estuviéramos atravesando una crisis global, climática o como se la quiera llamar. Y bueno, ahí yo creo que hay un trabajo grande a hacer. No sé cómo se resuelve, pero me parece que hay hay un plafón diferente, creo yo, en el último tiempo. Y aparte también hay otra realidad. Hace 2 años estábamos discutiendo y ya casi que salía la ley de humedales. Y ahora tenés que estar diciendo, che, por favor, tratemos de salvar esto que hay y no hagamos tanto daño. Estamos como en reducción de daños. Es tremenda esa situación, es como un retroceso en la discusión muy grande también. Y esa ley de humedales penetró mucho en la discusión pública. Sí, yo, para seguir lo de las pasteras, porque me lo vinculo con esto que decía ella, bueno, si hay un inconveniente a nivel nacional, se dirime en un organismo internacional. Bueno, por ejemplo, con las pasteras de Fray Bentos, terminó en la Corte Internacional de La Haya, que es como una especie de Corte Suprema del mundo, ¿no? Y ahí, claro, porque recién había comenzado la Botnia a funcionar y fue como la decisión fue, bueno, aún no se ha comprobado que genere contaminación la pastera, entonces ahí como en cierto modo benefició a la parte uruguaya, pero vamos a crear una comisión binacional de seguimiento del río Uruguay para ver si hay o no contaminación. Y creo que daba un plazo de 10 años. Bueno, dentro de 10 años vemos si hubo o no contaminación, mientras tanto que Botnia siga porque no se ha comprobado que contamine. Y bueno, quizás falte poco para que se cumplan esos 10 años, o no sé qué quedó, eso realmente le perdí el rastro. Pero fíjense cómo terminó ese conflicto ambiental dirimiéndose en un organismo internacional que obviamente como que se dio un poco a cada parte, un poco Uruguay, un poco Argentina, y bueno, y nosotros tuvimos que la pastera siguió, ¿no? A pesar de todo el conflicto que hubo. Entonces, esto de
de terminar cediendo soberanía jurídica, no sé si existe ese término, pero decisiones jurídicas, me parece que es también grave, ¿no es cierto?, para tener en cuenta. La semana pasada que estuvimos presentando esto del observatorio no es solo de regresiones, es el observatorio de implementación de Escazú. La semana pasada nosotros aportamos esto y hay otras instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales que van viendo el acceso a la justicia, defensores ambientales, etcétera. Y en esa presentación, algo que quedó como muy presente, no solo en la presentación, sino también en la discusión como interna de la tarde, es que ahora es la hora de las provincias y de las ciudades. Que este es el momento. Porque frente a este escenario, bueno, y que ahí hay todo un tema, porque es como un espacio mucho menos trabajado, aunque hay muchas herramientas tal vez creativas para abordar cuestiones, no lo sé. Pero se espera como mucho de lo local en este contexto, de lo local y de lo provincial. Sí, hay que ver ahí, pero sí, se piensa como que, bueno, dado este contexto general nacional, es como así, planteado en estos términos. Bueno, es la hora de las provincias y de las localidades, es el momento ahora de tomar esta agenda y después te parás diferente cuando cambia el escenario nacional. Yo también incluso lo pensaba en términos de este proceso lento, silencioso, pero continuo de federalización, ¿no?, que estamos viviendo ya hace 30 años de, bueno, educación va a la provincia, bueno, salud va para las provincias, la seguridad, todo, bueno, los puertos que lo vean las provincias, qué sé yo, no sé. Todo, de a poco se van cediendo funciones, los trenes, se van cediendo funciones lentamente, hace varios años, a las provincias. Y bueno, entonces por eso yo quería justamente, una de las cosas que quería preguntar era eso. Bueno, este régimen de incentivo legislado a nivel nacional, bueno, pero ¿qué pasa con las provincias, no? Porque se puede argumentar desde un punto de vista federal, bueno, las provincias son dueñas de su territorio, por lo tanto pueden, de los recursos naturales que están ahí, ¿no? También dejar de hablar de recursos naturales, también esa es otra discusión. Tratar la naturaleza no como un recurso que puedo apropiarme, pero bueno. Bueno, perdón, pero la cuestión, bueno, somos dueños del territorio y la naturaleza cual habitamos, por lo tanto, ahí también la cuestión de las jurisdicciones de las provincias, ¿qué van a hacer al respecto? Eso yo también quería preguntar o hablar sobre eso. Bueno, es que esa es justamente la parte del RIGI que se modificó. Ese avasallamiento que había de parte de Nación respecto de las provincias, que muchas de ellas quieren explotar sus recursos, pero quieren tener un rol protagónico al respecto. Esa es la única parte que se logró modificar del RIGI, como para que las provincias no pierdan el rol que tienen en realidad constitucional, porque está dentro de la Constitución Nacional, que son los titulares del dominio originario sobre los recursos. Siempre eso generó tensión, porque por un lado tenés lo de las leyes de presupuestos mínimos, pero a la vez las provincias te dicen, sí, bueno, pero el dominio originario de los recursos es mío, entonces ¿por qué tengo que estar mirando acá lo de las leyes? Es una tensión permanente que existe desde que la Constitución se reformó. Y sí, mucho antes, pero la Constitución Nacional incorpora esta idea de las leyes de presupuestos mínimos, que son los que generaron que Nación, por ejemplo, regule glaciares. Eso generó un montón de conflictos con algunas provincias, particularmente mineras, que bueno, veían ahí una situación complicada porque la preservación de los glaciares impedía la generación de ciertos proyectos de explotación minera. Pero bueno, la verdad, no sé. Igualmente, por el momento estamos hablando de algo que todavía no sabemos exactamente de qué modo va a quedar, pero en el modo en el que está ahora, en el que se está discutiendo y debatiendo hoy, el texto ese es bastante nefasto. Es todo esto que les expliqué. Lo único que salvaron es esa cuestión provincial, federal. Sí y no tanto. Porque sí, una ley tiene categoría inferior a la Constitución, por lo tanto, bueno, es la Constitución la que prima. Sí, entonces es correcto ese razonamiento, pero por el otro lado, el avasallamiento que te permite un sistema que
implica que vengan capitales enormes a instalarse para realizar grandes explotaciones, es como muy difícil hacer frente a eso desde un Estado provincial. Entonces, como en los hechos, complicado. El arco progresista, no, cito de la cita acá, hago clara. Ella mencionó una investigación que hablaba, bueno, una persona que habló con políticos del arco progresista, en el cual hay esta visión de desarrollismo, ¿no? Entonces, bueno, si viene una inversión para generar producción de determinada cosa, es muy difícil que se opongan, porque incluso desde la perspectiva progresista se ve con buenos ojos. Y por eso, retomo lo que dije antes, los movimientos socioambientales se ven con cierto, no sé, como rechazo por parte de la clase política, porque como no se entienden, o sea, ¿qué es lo que ustedes están planteando? ¿Por qué se oponen al desarrollo económico? Entonces ahí, muchas veces, cuando hay movimientos sociales, socioambientales, que plantean, que se oponen a este tipo de iniciativas económicas, hay incomprensión por parte de los sectores políticos, incluso progresistas, porque está muy asociado a la idea de desarrollo. Entonces, y eso a nivel nacional y a nivel provincial, entonces también esa tensión está ahí. Entonces, ¿hasta qué punto una provincia puede frenarse si, bueno, va a venir la inversión extranjera que va a venir y nos va a generar trabajo? ¿No? Entonces, hay una clase política que está muy basada en esta idea de desarrollo, que colisiona con a veces la preservación por parte de los sectores, de los grupos sociales ambientales. Me encanta tu aporte, me parece, porque yo iba a decir algo parecido, entonces por eso me gusta. No, me parece que está muy bien lo que vos estás diciendo y me parece que es una línea de acción clara que se puede desarrollar desde lo local. Porque yo lo iba a encarar desde otro lugar, pero iba a llegar a la misma conclusión que vos, iba a intentarlo. Porque bueno, nosotros, yo doy clase en la facultad y bueno, la cuestión es que este año cambiamos el programa de la materia, qué sé yo, y como que estamos una parte de una unidad, estamos hablando de cambio climático, ¿no? Bueno, era la primera vez que lo hacíamos. Entonces ya lo veníamos haciendo, pero este año como que lo decidimos así formalmente. Arrancamos y dijimos, bueno, a ver, a los estudiantes, bueno, a ver, cambio climático, ¿qué piensan? ¿Qué sé yo? Como para interpelarlos, porque creíamos que lo íbamos a interpelar con eso. Y la respuesta fue un escepticismo de que, bueno, que ya fue, ya estamos jugados, vamos a vivir la vida, lo que queda. Pero literal, las respuestas, ¿viste? Entonces, nosotros queríamos generar un debate para luego discutir políticas ambientales en el marco de la cátedra, lo que podíamos hacer, o acciones individuales, o acciones... No, pero en serio quiero hacer una respuesta. Entonces, queríamos poner en debate para ver cómo modificábamos cuestiones de vida cotidiana, individual, y también discutir políticas públicas con respecto al tema. Y la respuesta fue esa. Entonces, como que bueno, tuvimos que partir desde ahí para problematizar y para presentar el tema. Entonces me parece que, y ahí lo vinculo con el aporte de recién, me parece clave darle carnadura a esta problemática en términos de un anclaje local, o sea, plantear de por qué te está afectando en el presente. Esto no es un problema de las generaciones venideras, sino que efectivamente es un problema actual y local. Entonces hay que darle esa impronta actual y local a este debate, porque efectivamente lo es, pero a veces hay escasez de información y no se visualiza de esa manera. Pero la cuestión actual y local me parece clave, y por eso desde las problemáticas locales es donde se puede trabajar, me parece. Ahí justo hay una profe del grupo de investigación que es Virginia Gasso, que es profesora de Seguridad Social, que justamente atiende a las contingencias sociales, empleo, jubilaciones, etc. Y está empezando a pensar en ese asunto, en el tema de, bueno, cómo atendemos a estas nuevas, entre comillas nuevas, porque no son tan nuevas, contingencias, si es que el derecho se puede hacer cargo de eso, y cómo, haciendo dialogar los mecanismos que la seguridad social tiene para atender estos nuevos problemas. No es algo muy trabajado todavía en general, pero, por ejemplo, algunos grandes autores como Robert Castell empezaron a hacer el vínculo entre, bueno, estuvimos atendiendo un montón de tiempo la cuestión del trabajo, necesitamos empezar a atender del riesgo laboral, necesitamos empezar a asociar esto con el riesgo ambiental porque está ahí junto.
Pero es desde el mundo del derecho algo muy nuevo. Esto de Brasil fue como una especie de luz nueva para mirar un problema. En general no pasa eso. Y queda como todo desasociado, como vos decías. Pero ahí hay como una agenda muy grande de trabajo jurídico, por decirlo de algún modo. Hay como muchas agendas nuevas que va abriendo el tema climático. Incluso también lo que hizo el tema climático fue poner más sobre la mesa que tenemos una deuda con el futuro y todo el amplio fenómeno de la litigación climática. Hay como litigios climáticos por todo el mundo. Los países del norte global lo que hacen es litigar más en términos de, bueno, no me está cumpliendo con lo que se comprometió a cumplir en el Acuerdo de París este Estado. Hay muchos casos así. Lo que empezó a pasar en América Latina es que los casos de litigación climática están ligados a la destrucción de ecosistemas. Están destruyendo la Amazonía colombiana. Ese fue el primer caso. Y era un grupo de niños y niñas y adolescentes que dijeron, bueno, vamos nosotros, junto con una ONG, por nosotros mismos, cuando seamos adultos mayores, que vamos a tener unas condiciones de vida muy degradadas, y por los que vienen después. Y ahí arrancó la cosa en América Latina. Y después, por ejemplo, con el caso de las quemas acá del Delta del Paraná, en Rosario y en las Islas de Victoria, ese gran problema que en pandemia vimos todos, hay un caso que es igual, está inspirado en ese, es muy, muy parecido. Y son niños y niñas de Rosario que se presentan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pasa que se presentaron muchos amparos y la Corte acumuló todo. Pero uno es eso. Y como va interpelando categorías clásicas o pensadas para otros temas, te van diciendo, bueno, pero ahora está esto otro y hay que darle una solución. Y a la seguridad social, que es como el ámbito que se encarga de las contingencias, le está pasando muy tímidamente un poco eso. Hay poquito, pero algo hay, se empieza a ver como una mirada nueva ahí. En Santa Fe, uno de los grandes problemas que hay es las fumigaciones. Nosotros en la facultad tenemos un proyecto de extensión desde el año 2019 que surge por inquietudes de organizaciones sociales. Hay una campaña en Santa Fe que se llama Paren de Fumigarnos, que hace muchos años viene intentando lograr modificar la ley de lo que se llama productos fitosanitarios, los agroquímicos, sin éxito. Y ellos nos iban manifestando que las pequeñas localidades que están rodeadas de soja y de otros cultivos, pero principalmente de soja, bueno, la gente se está enfermando y como que no tenían ningún tipo de acceso a la justicia, porque no hay nada, o sea, está la comuna y no mucho más que eso. Y empezamos entonces a armar un proyecto de extensión que está inspirado en los campamentos sanitarios de la Facultad de Medicina de Rosario. En la Facultad de Medicina de Rosario, los chicos que se reciben de médicos o médicas tienen una práctica, o por lo menos tenían, porque se discontinuó un poco en el último periodo, en la cual tienen que hacer estudios epidemiológicos en pueblos. Los resultados que dan esos estudios son muy lamentables en relación a que los jóvenes que viven en pequeños pueblos, porque eso es un problema actual, los jóvenes que viven en pequeños pueblos tienen un índice de cáncer mucho más alto, ahora no recuerdo exactamente el número, que las personas que viven en localidades más grandes. Bueno, en paralelo a eso se sumaba la cuestión de que las personas no tenían mucho tampoco a dónde acudir y además en una situación complicada porque muchas veces quienes fumigaban o quienes eran dueños de los campos vivían en ese mismo pueblo. Y ese pueblo tenía 8 cuadras por 8 cuadras. De hecho, bueno, ya está Brisa que forma parte de este proyecto también y hace poquito estuvimos con actividades. Y ahí te encontrás con situaciones que son a veces no tanto de falta de conocimiento, a veces sí, como que no hay una construcción del problema como tal, y bueno, está el pesticida ahí, yo no veo que eso sea un problema para mi vida, pero muchas veces de carencia de posibilidades de discutirlo de otro modo. Hemos llegado a tener hasta el caso de un aplicador que nos dice, mirá, yo necesitaría que esto se prohíba porque me voy a morir de esto, pero no tengo otro trabajo. Entonces hay como situaciones muy variopintas que se van dando a nivel local en Santa Fe y que además toca intereses muy poderosos, porque la agroindustria es la base de nuestra economía. Entonces, así como en la cordillera tenemos la minería, que es un poco el problema ambiental un poco más fácilmente parangonable con los distintos tipos de extractivismo que hay, acá tenemos esto, y es un tema de muy difícil abordaje. Dicho esto, hay un montón de casos judiciales exitosos.
en Santa Fe y que abrieron muchas puertas. Es muy impresionante eso. Hubo un primer caso acá en la localidad de San Jorge, que fue esos son cositas muy pequeñas, pero que fueron inspirando a otros casos en otras localidades, y que incluso también inspiró a la reforma de la ley, impulsó mucho el tema de la reforma de la ley. Yo traigo un poco la cuestión medio para balancear, porque si no realmente es muy triste la situación como para no... Y pasan cosas que son importantes también, y que están como construyendo otra madeja ahí abajo. Lo que pasa que por ahí es cierto que no está tan visible, que es el gran desafío que siempre ponen sobre la mesa quienes se dedican a la comunicación, sobre todo, de los temas ambientales. Acá él sabe más que yo de este asunto, pero se pone mucho sobre la mesa. Y hoy por hoy, por ejemplo, hay países en el mundo donde los científicos están encadenados en lugares, porque ya están hartos de escribir artículos y que nadie les dé bolilla, y de hablar con los estados y presentar notas. Se encadenan en los laboratorios, hacen cosas así. Después encima los procesan por daños, cosas por el estilo. Conozco gente personalmente en esa situación. Es como un poco difícil. Y es peligroso. El tema, lo que planteabas vos de los estudiantes es como duro, porque no sé cómo lo resolvieron ustedes, pero te deja como en una situación muy dura de poder manejar, porque si hay un estado de resignación, salir de ahí es difícil. Sí, es difícil de resolver. No, yo quería decir que vuelvo a insistir en lo mismo, por ejemplo, con respecto a lo local. Hablar, por ejemplo, de relleno sanitario, quizás sea una manera, o la problemática de la basura en la ciudad, sea quizás una manera de conectar con este tema. Es decir, porque si no también queda como algo muy lejano y como algo de segundo orden. Bueno, primero voy a comer, voy a trabajar, voy a resolver de tener trabajo y darle de comer a mis hijos, y después veo qué voy a hacer con el cambio climático. Como que el cambio climático es una situación que de segundo o tercer orden de importancia, o algo que va a pasar, o que le preocupa a otros, o algo que va a pasar en un futuro. Pero bueno, me parece que, de vuelta, vuelvo a la misma idea, darle anclaje local y actual puede ser una manera de vincularlo. Y hablar de la cuestión de la basura, o de relleno sanitario, o de otras cuestiones, puede ser una manera de empezar a debatir sobre esto, y que no quede como algo ajeno o como algo que no es tan importante. Porque, por ejemplo, con el debate de las pasteras sucedía lo mismo, y la gente de Gualeguaychú decía, bueno, hay que cuidar el ambiente porque es muy importante, qué sé yo, bla, 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 importante. Y de enfrente estaban Fray Ventos que decía, bueno, yo tengo que comer, prefiero comer hoy y morirme de cáncer mañana. Literal, me lo dijeron a mí. Entonces, bueno, ante eso, ¿cómo respondés eso? O sea, yo no respondí, ¿qué vas a pero política, o sea, desde el Estado, ¿cómo se responde eso? Porque bueno, ahí hay algo. Entonces, de vuelta, vuelve a la cuestión ambiental como un problema del futuro. Mañana me voy a morir de cáncer, ahora quiero comer. Siempre, entonces, bueno, me parece que eso, darle carnadura local y actual es como uno de los desafíos, y que no quede como que es una problemática. Bueno, estamos hablando del litio, nosotros no tenemos litio, problema de Jujuy, no, bueno. Entonces, eso me parece que sería como un tema, un desafío desde la política pública. Sí, vos decís que es una pregunta básica, pero no es tan básica, porque es de difícil respuesta. Porque individualmente la verdad que no cambias ninguna en perímetro de nada, porque es una discusión a la vez individual y estructural, y debería haber como algún acompasamiento entre ambos. Pero una chica de 16 años, en una jornada, no sé si vos estabas, Brisa, si la escuchaste a Francina, una chica que es extraordinaria, de una localidad del sur de Santa Fe, de San Jerónimo Sur. Cuando le preguntaron eso dijo, yo no sé si cambia o no cambia, en realidad no es que aporto mucho al cambio climático, pero soy parte de un pensamiento nuevo. Y eso para mí es suficiente. Y me encantó esa respuesta, porque la verdad que la empecé a adoptar y está muy buena en ese sentido, como para cambiar un poco el eje de discusión, porque si no, caemos un poco en esto. Bueno, ya está, ¿para qué vamos a cambiar en lo individual si total no tiene sentido esto? Y además es cierto que lo que se está discutiendo en el fondo es una pregunta muy básica, que es cómo queremos vivir, qué estilo de vida queremos tener. Y eso es estructural y es individual también.
Y es una pregunta como muy, muy de base, que no es menor. Por más que a lo mejor apagar un foco un rato no va a cambiar demasiado en tu casa, pero sin embargo, si uno lo puede asociar así, es distinto, porque sí tiene un valor, me parece. Lo que sí, comunicacionalmente es mucho más fácil disociar las problemáticas. Bueno, una cosa es la sequía, bueno, los fumigados es una cosa, lo de la sequía es otra. Ah, el litio en Jujuy, bueno, son 3 problemas diferentes. Es mucho más, comunicacionalmente es mucho más fácil. Pero bueno, sí creo que es dándole anclaje local. Eso, vuelvo a la misma idea. Y me parece que esa puede ser una modalidad. Y si se trata de tratar de encontrar alguna consigna o alguna frase o alguna idea que vincule ese problema local con lo global. Que no la tengo, no te la puedo decir. A veces se logran frases. A veces, ¿Agua vale más que el oro? claro, por ejemplo, sí. Y asocian mil cosas. Si a la vida no a las pasteras, por ejemplo, también. O sea, pero hay una cuestión del agua o de la vida que es como un valor muy fuerte, muy potente, muy pregnante, que se impone por sobre lo otro. Quizás uno podría pensar en la palabra sustentabilidad o sostenibilidad, pero no es tan pregnante, no es tan... ¿no? Entonces, sí me parece que se pueden ir pensando distintas campañas que vayan apuntando hacia eso. Pero... sí, no sé si no usaría la palabra bombardear, pero insistir, capaz que sí, y darle énfasis a las cuestiones cotidianas y de cómo eso influye efectivamente en un cambio más profundo. Al mismo tiempo, y esta es una opinión como ciudadano, quizás, también uno tiene que ver de que, bueno, está bien, yo voy a separar la basura, voy a apagar el foco, ¿ok? Pero ¿qué va a hacer el Estado? Porque también, como sentir una retribución de eso, no sé si... porque después, claro, bueno, yo apago el foquito, separo la basura, pero después me meten 30 años ¿me entendés? Que priorizan un proyecto minero que ni agua. Entonces, ¿para qué voy a separar la basura? O sea, me parece que también hay que sentir que hay una recompensa de hacer eso. No una recompensa que no necesariamente es material, económica. Digo, que hay como una retribución por parte de aquellos que me lo están pidiendo, también están haciendo algo. Sentir eso, percibirlo. Bueno, nosotros estamos haciendo esto, te pedimos que nos ayudes con tal cosa porque en pos de otra cosa. Eso me parece. Con un profe del Gran Buenos Aires, una cosa chiquita, pero que les llevó tiempo encontrar cómo plantear el problema. En Sierra de los Padres, cerca de Mar del Plata, querían poner energía eólica en una sierra que es muy vieja, entonces es amesetada, está como así y baja. Y ahí arriba querían poner todo esto, cambia el paisaje abruptamente. Y bueno, lo empezaron a explicar, que la energía, que esto, que lo otro. La gente, cero movilización ambiental en ese lugar, o sea, no era una agenda presente, pero cuando empezaron a ver eso, dijeron, che, esto no sé si está tan bien, dudas, hasta que alguien dijo, van a cambiar nuestro paisaje rural por un paisaje industrial. Nosotros queremos eso, y eso fue el emblema de la lucha, y no lo pudieron hacer. Se pusieron toda la localidad en contra de ese proceso. Dice, no estamos en contra de la energía eólica, pero no arriba de la sierra, pónganlo en otro lado, no nos pueden cambiar hacia el paisaje. Nuestro paisaje es rural. Y bueno, y le encontraron, dieron vueltas y vueltas y vueltas hasta que encontraron eso. Y ahí la sociedad dijo, claro, no queremos este asunto. Queremos seguir siendo un paisaje rural. Y bueno, de hecho hasta terminó implicado hasta el mismo Axel. No sé, llegó como a altas esferas el problema, el conflicto, y no pudieron instalar el parque eólico. Sí, a mí me parece también que a veces no solo... No sé, yo hablo de relleno sanitario, qué sé yo, que a mí me preocupa, pero quizás... que yo creía que a mis estudiantes les iba a importar el cambio climático y me di la cabeza contra la pared, y es algo que a mí me preocupa. Entonces, quizás habría que preguntar, también indagar un poquito, quizás, qué es lo que está... incidiendo. Y por ejemplo, esta encuesta que ella mencionó con respecto al empleo, ¿no? Ya vincular el cambio climático o la crisis ambiental
la problemática del empleo. Eso me parece novedoso y quizás hay alguna arista para trabajar. Y bueno, no sé, pero también preguntar un poco. Yo también pienso en la alimentación, ¿no? Pensar en, bueno, la cuestión de la alimentación interpela mucho, el modo de comer, la alimentación interpela mucho, y quizás desde ahí también puede ser un lugar por donde entrar a la discusión. Cuando se incorpora el tema ambiental en la Constitución, aparece la idea de educación ambiental como uno de los ejes, entre otras cosas, en el artículo 41. Después eso se delega, la educación se delega en las provincias y es un contenido transversal, pero la verdad es que no te puedo decir en detalle de qué modo eso se lleva a cabo en primaria, en los distintos niveles educativos, no lo sé, pero sí es un contenido que debería estar presente, o sea, eso existe formalmente desde hace tiempo. Sí, es el problema de los contenidos transversales también, a veces. Sí. Acá me trajeron la tercera copa de vino, así que antes de empezar a tartamudear vamos a cerrar el evento, la actividad. Muchas gracias por la invitación.